Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, representantes del constituyente permanente local, medios de comunicación y colectiva social tlaxcalteca. Asamblea Legislativa. Mónica Sánchez Angulo, bajo el carácter de diputada y representante del Partido Encuentro Social Tlaxcala, a la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración respetuosamente a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y el artículo 15 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. En la actualidad, el municipio representa un fenómeno universal caracterizado como una forma de relación social fijada en la organización vecinal con miras a dar solución a los problemas de la comunidad, mismo que, en opinión de diversos autores, surgió hace muchos milenios de manera natural y espontánea, tras el tránsito de la vida nómada a la sedentaria. Asimismo, fue gracias a la evolución de la familia hacia organizaciones sociales más amplias, las cuales fueron la curia, la fatria y la tribu. Conceptualmente hablando, el vocablo municipio proviene del latín municipium, voz resultante de la conjunción del sustantivo munus, munerios, traducible como cargo, oficio, función, empleo, deber, obligación, carga o tarea, y el verbo capio, capis, capere, que significa tomar, adoptar, encargarse de una acción, tomar a su cargo algo, por lo que etimológicamente hacía referencia a la forma organizacional de la comunidad itálica, mediante la cual sus miembros tomaban a su cargo ciertas tareas personales u obligaciones tributarias a favor de Roma que atañían a la vida comunitaria. Dice el jurista Adolfo Posada que los pueblos de Italia durante el Imperio Romano, en cuanto concernía a su situación política ante Roma, eran municipios, colonias romanas o ciudades confederadas, conservando este último caso su relativa interdependencia, aunque sin derecho a la ciudadanía, bajo el régimen predeterminado de un tratado fodeus. Aun cuando a partir de las leyes de Julia, 90 a.C., y Plautia y Papira, 89 a.C., desapareció la diferencia entre municipio y ciudades confederadas, mediante el otorgamiento del derecho a la ciudadanía a los habitantes de tales asentamientos humanos a todo lo largo y ancho de la península itálica, por lo que la palabra municipio vino a aludir entonces a la población autónoma cuyos habitantes gozaban de la ciudadanía romana. Ahora bien, el contexto del Estado mexicano, los antecedentes hispánicos de dicha figura lo denominan ayuntamiento, surgido de la metrópoli, y su posterior desarrollo en nuestro país lo encontramos en la Constitución Política de la Monarquía Española de Cádiz. El título sexto de este importante precedente constitucional estaba dedicado al gobierno interior de las provincias y los pueblos. Establecía que cualquier pueblo de por lo menos 1000 habitantes debería contar con un ayuntamiento y los miembros de este serían nombrados por elección en los pueblos. Dicho este prolegómeno, el municipio es la base del Estado, por ende, la trascendencia de sus prescripciones, y en ese sentido es imperante considerar el ámbito temporal de validez porque se representa la vigencia de esa norma en tiempo. En consecuencia, cuando una regla jurídica ya no regula ese aspecto, en realidad social se genera inseguridad jurídica. Desafortunadamente, y si se ignora tal elemento para crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar una norma o porción de estas, sobre cualquier rama de la ciencia jurídica es cuestionable y sobremanera acarrea una serie de situaciones jurídicas muy desafortunadas entre los operadores de las mismas.
Bajo este orden de ideas, una regla con carácter jurídico será razonable cuando se somete a un examen acucioso de los ámbitos que tendrá que regular al ser publicada. Por ello, la aspiración de quien redacta las presentes líneas tiende a constituir, desde la representación conferida en este órgano legislativo, una verdadera ciencia de la legislación. Lo anterior, porque es indispensable que los legisladores asumamos con determinación el servicio público que por antonomasia nos corresponde, es decir, legislar con el buen sentido. Además de que bajo esta premisa le informamos al conglomerado tlaxcalteca el pleno conocimiento de las facultades constitucionales, convencionales, legales y reglamentarias propias. Entrando en materia, dice el iusfilósofo Manuel Atiaza que se debe considerar el proceso de producción de las leyes, la legislación, como una serie de interacciones que tienen entre elementos distintos, editores, destinatarios, sistema jurídico, fines y valores. Al mismo tiempo, propone 5 modelos, ideas o niveles de racionalidad desde los que pueden contemplarse la legislación. 1. Una racionalidad lingüística, en cuanto que el emisor, editor o persona que redacta la ley debe ser capaz de transmitir con fluidez un mensaje, la ley, al receptor, el destinatario. 2. Una racionalidad jurídico-formal, pues la nueva ley debe insertarse armoniosamente en un sistema jurídico. 3. Una racionalidad pragmática, pues la conducta de los destinatarios tendrá que adecuarse a lo prescrito en la ley. 4. Una racionalidad teológica, pues la ley tendrá que alcanzar los fines perseguidos. Y 5. Una racionalidad ética, pues las conductas prescritas y los fines de las leyes presuponen valores que tendrían que ser susceptibles de justificación ética. Luego, entonces, el objeto de la presente iniciativa estriba en modificar la fecha para que los integrantes del ayuntamiento electos en procesos ordinarios tomen posesión, puesto que, reiteradamente, cada 3 años surgen contingencias por costumbres administrativas y bancarias al depositar los recursos públicos, regularmente el último día de cada mes. Lo anterior imposibilita cumplir las obligaciones constitucionales y legales, regularmente de carácter pecuniario, por parte de las administraciones municipal que deja las funciones sobre el término que propone la ley municipal vigente, 31 de agosto. En consecuencia, en materia se genera incertidumbre, desinformación y entredichos deleznables entre los integrantes del ayuntamiento, mientras que formalmente se transgrede el principio de seguridad jurídica porque se menoscaban los bienes jurídicos de los propios representantes populares, trabajadores y acreedores que pueden desencadenar ineluctablemente en procesos jurisdiccionales de carácter administrativo, electoral, laboral, civil, mercantil e incluso se especula la comisión de hechos que nuestra ley penal considera delitos. Al respecto de lo anterior, expongo una serie de antecedentes que ejemplifican lo expuesto líneas atrás. Primero, mediante misiva turnada a la Comisión de Asuntos Municipales con fecha 29 de septiembre del año en curso, refiere el ciudadano David Sánchez Pichón, bajo el carácter de expresidente de comunidad de Santiago Ayometitla, Santa Cruz, Quiletla, Tlaxcala, lo siguiente. Desempeñando mis funciones en el periodo comprendido del año 2017-2021, me dirijo a ustedes, ciudadano Óscar Pérez Rojas y Leonardo Flores Grande, presidentes municipales, inmediato anterior y actual, de forma respetuosa para solicitar el depósito de administración correspondiente al mes de agosto y el complemento de la administración del mes de julio, ambos de 2021. Toda vez que este último solo realizó un depósito parcial de la administración, recurso que está destinado para sufragar los gastos correspondientes e inherentes a las actividades que se realizaron por la Presidencia de Comunidad, tal como se presentó mes con mes durante el periodo por el cual fui electo.
Hago hincapié que dichos gastos corresponden a los renglones de servicios personales, materiales, suministros, servicios generales y subsidios o apoyos a diferentes instituciones, de los cuales están respaldados por factura y recibos de nómina que cumplen con los requisitos que la misma Tesorería me solicitó para poder hacer entrega de la documentación y en diversas ocasiones presenté sin que me recibieran dicha información. Lo antes expuesto refiere tan solo una testimonial de muchas otras que diversas autoridades de comunidad no muestran a la luz pública. Segundo, la prensa local, particularmente el periódico E-Consulta Tlaxcala, publicó el 31 de agosto y 1 de septiembre del presente año 2 pronunciamientos. El primero por parte de Jorge Corichi, actual presidente municipal de Tlaxcala, manifestando lo siguiente. Inciso A, estoy recibiendo un ayuntamiento en ruinas, saqueado, con déficit presupuestal, deudas que tendrán que ser revisadas para deslindar o fincar responsabilidades. Y el segundo, al pronunciarse Ángelo Gutiérrez, actual presidente municipal de Apetatitlán, de esta forma. Inciso B. Nos vamos a encargar, no vamos a victimizarnos. Sin embargo, es importante que todas y todos ustedes conozcan esta situación y sepan que nuestro compromiso es real. No nos dejaron ni un solo peso. Aún no concluye el proceso de entrega-recepción. Vamos a presentar nuestras observaciones y, como lo dije ayer en mi mensaje ciudadano, llegaremos hasta las últimas consecuencias en contra de las irregularidades del gobierno saliente. Sin duda alguna, parte de estas deudas se gestan porque hay desorden financiero por la premura de asumir el cargo sin dar pauta a que se culminen satisfactoriamente los procesos de entrega-recepción. Tal estatus resulta alarmante porque la esencia del Estado moderno lo representa el municipio y si no se atienden debidamente las necesidades del devenir, sin duda alguna las consecuencias serán terribles. De alguna forma, parte de estas irregularidades corresponde a las multicitadas costumbres en materia bancaria, de facto, referido por autoridades municipales en el quehacer de sus cargos. Por ello, la presente iniciativa ostenta la viabilidad para su aprobación al ordenar los procesos de entrega-recepción desde una postura objetiva en cuanto a la fecha. Bajo esta tesitura, los órganos legislativos son el lugar en que dimanan las normas jurídicas con carácter contrarias, por ejemplo, a una norma moral, ya que una regla jurídica debe ser general, bilateral, heterónoma y coercible. Por tanto, al reflexionar pormenorizadamente las situaciones de hecho vertidas en líneas atrás, se deduce que, inciso A, la racionalidad lingüística de los artículos en cuestión 90 de la Constitución local y 15 de la Ley municipal no se vislumbra alterada, ya que la sintaxis por parte de los legisladores en aquel tiempo fue adecuada bajo las últimas reformas. Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Tlaxcala, 21 de julio y 12 de octubre de 2015. Inciso B. La racionalidad jurídico-formal. En cuanto a dichas prescripciones, contravienen lo dispuesto por el parámetro de regularidad normativa, trastocan lo dispuesto por la Constitución General, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, diversas leyes generales y las resoluciones jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas consideradas prescripciones infrabloque. Lo anterior, en virtud de que las normas de Marras establecen la fecha principal de acto jurídico que se lleva a cabo al inicio de cada administración municipal. Sin temor a equivocarme, se considera irracional por lo que respecta a lo establecido en el párrafo primero del artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus municipios, ya que prescribe lo siguiente. La cuenta pública se presentará por periodos trimestrales dentro de los 30 días naturales posteriores al periodo que se trate. Por tanto, la toma de posesión al cargo de presidente municipal es inevitable si se mantiene el texto vigente porque genera inseguridad jurídica para cumplir cabalmente las obligaciones constitucionales y legales. Preferentemente de carácter pecuniario,
con los trabajadores, proveedores y con la ciudadanía en general para reconocer, garantizar, proteger, respetar y promover sus derechos humanos de tercera generación. Servicios públicos directos, también conocidos como derechos de prestación económicos, sociales y culturales. En consecuencia, se propone homologar la toma de posesión de los integrantes del ayuntamiento con la entrega de la cuenta pública del tercer trimestre del ejercicio fiscal que corresponda. Es decir, las autoridades municipales tomarán posesión de sus cargos en el ayuntamiento el día 15 de octubre, inmediato posterior a la fecha de su elección. Inciso C. La racionalidad pragmática de los enunciados normativos sí repercute constantemente en la conducta de los operadores jurídicos porque, tal como lo refirieron los antecedentes que rememoré, en efecto, la norma propicia irregularidades de praxis administrativa que presuntamente recaen en maneras de obrar contrarias a derecho. Inciso D. La racionalidad teológica también es perjudicada porque los fines de estas reglas jurídicas son contrarios al principio de seguridad jurídica, en virtud de que las situaciones de hecho ampliamente reflejan desorden administrativo, lo que conlleva a una notable irregularidad de facto y, en suma, transgreden los bienes jurídicos de los integrantes del ayuntamiento hasta la postura de comenzar procesos judiciales. Asimismo, lo más gravoso en cuanto a dichos fines implica la lenta o nula respuesta por parte de la autoridad municipal para otorgar servicios públicos directos a la ciudadanía que, normalmente, ya se desenvolvían sin contratiempo. Inciso E. Finalmente, la racionalidad ética de ambos preceptos es, de igual manera, se menoscaba con las probanzas que de forma contundente y precisa he referido, puesto que se duda de la integridad de los colaboradores del ayuntamiento e incluso se aduce a una praxis deshonesta de los representantes populares, cuestión que es reversible cuando existe orden y se homologan los procesos administrativos municipales. En suma, cada tipo de racionalidad que propone el doctrinario español debe justificarse en producción de una norma jurídica. Sin embargo, tal como señalé y concatené con las situaciones de hecho, es evidente que nos encontramos ante dos prescripciones jurídicas irracionales que encuentran su ámbito espacial de validez en los 60 gobiernos municipales de la entidad tlaxcalteca y que requieren a fortiori una inminente modificación. Al final, recuérdese que el derecho no solo es una norma jurídica, también es principio, cuestiones axiológicas y, por supuesto, hecho que flagela o enaltece al ser humano. Por lo anteriormente expuesto, tanto motivado como fundado, someto a consideración respetuosamente de esta Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Los integrantes del ayuntamiento electos en procesos ordinarios tomarán posesión el día 15 de octubre, inmediato posterior a la fecha de su elección, y podrán ser reelectos hasta por un periodo consecutivo, siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Artículo segundo. Se reforma el artículo 15 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 15. El ayuntamiento iniciará sus funciones el 15 de octubre, inmediato posterior a la fecha de su elección, día en que se efectuará la sesión solemne de instalación en la cabecera municipal y ante el pueblo en general para rendir protesta de ley. Transitorios. Artículo primero. En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente decreto a los 60 ayuntamientos del Estado de Tlaxcala para su aprobación. Artículo segundo. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado.
Artículo 3. Las autoridades municipales en funciones deben otorgar a las autoridades municipales que concluyeron sus funciones el 30 de agosto del año 2021 todas las facilidades para integrar la cuenta pública del tercer trimestre y tener acceso a los archivos y documentos con los que puedan subsanar las observaciones que se les requiera por parte de las autoridades fiscalizadoras, en virtud de cumplir con los fines que establece el presente decreto. Artículo 4. El titular del Poder Ejecutivo local deberá realizar las modificaciones necesarias en un plazo de 60 días naturales a disposición reglamentaria. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 12 días del mes de octubre del año 2021. Diputada Mónica Sánchez Angulo, representante del Partido Encuentro Social Tlaxcala, de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Es cuanto.